Muy buenas noches, estimados aprendices. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Nos encontramos hoy a 25 de octubre del año 2024. Son las 8:10 de la noche y para mí es un placer estar aquí con ustedes en este encuentro sincrónico. En el día de hoy vamos a tocar varias temáticas. Vamos a tener, pues, digamos, lo que vamos a tratar de tener es hablar sobre los que es el ciclo while, lo que es el ciclo, perdón, el do while y el ciclo for, que son, digamos, dos estructuras que nos van a permitir a nosotros trabajar ciclos también igualmente de una forma, digamos, mucho más sencilla. La gente de pronto muchas veces me pregunta en su momento, profe, ¿por qué nosotros no trabajamos de una vez lo que tiene que ver con el ciclo for? Si el ciclo for es mucho más sencillo, mucho más amigable que el ciclo while, y ustedes normalmente los profes arrancan con la estructura, digamos, un poco más compleja, y la respuesta es la misma, y es que digamos que lo importante en estos casos siempre será explicar primero el concepto y luego, si entendido el concepto, pues ya nos va a quedar mucho más fácil a nosotros dar, por así decirlo, algún tipo de, digamos, de soltura en cómo trabajar, digamos, con un código mucho más sencillo, mucho más trabajable, mucho más amigable que lo que nosotros normalmente hacemos en un ciclo while. O sea, es lo mismo que cuando uno le dice, mira, ¿por qué usted primero no nos enseña a multiplicar sabiendo que es más compensado que sumar? Pero uno, para poder entender la multiplicación, pues tiene que entender que la multiplicación es simplemente una abreviación de la suma. Entonces uno en esa medida es que va aprendiendo unos conceptos mejores. Entonces digamos que para esta sesión vamos a comenzar entonces con un ciclo mucho más sencillo, que es el ciclo for. Entonces, bueno, quitemos este meme como siempre. Siempre me salen memes. Me olvida que estoy en conceptos de memiología, entonces se me olvidan a veces algunas cosas que están acá. Bien, entonces dentro de este tablerito que siempre trabajo, vamos a explicar entonces el ciclo para, pues digamos que es mucho más entendible, que es el ciclo realmente for. Digamos que en este lenguaje de programación y en la gran mayoría es el ciclo mayormente utilizado justamente por su sencillez en la forma de implementar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos que la estructura, pero es que esto aquí, ¿qué pasa? Que me gusta eso aquí ya. Entonces, la estructura para, también conocido como for, permite en los lenguajes de programación tener un valor inicial, un incremento y una condición en una sola instrucción. Entonces observen que cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de elementos, nosotros anteriormente en lo que era el ciclo while, teníamos que hacer, por ejemplo, algo como in a igual 5. Decíamos, mientras que a sea menor o igual a 25, colocamos unas instrucciones dentro de ese while y finalmente decíamos, por ejemplo, a igual a más 1. Entonces observen que en la estructura while nosotros lo que hacíamos era inicialmente
un valor inicial, que sería este. Tenemos la condición, que sería esta. Y tenemos el incremento, que sería este muchacho de acá. Entonces observen que tenemos tres instrucciones que normalmente nosotros en el ciclo while utilizábamos. En el ciclo para, en el for, nosotros utilizamos una estructura que tiene las tres en uno. For, por ejemplo, este mismo ciclo, a igual 5, a menor o igual a 25, a igual a más 1. Entonces yo tengo esta estructura y acá tengo las respectivas instrucciones. Aquí están. Entonces observo acá las mismas instrucciones. Entonces voy a encerrarla aquí en este colorcito. Tengo valor inicial, tengo la condición y tengo el incremento. Es decir, a mí como programador de pronto ya no tengo que esperar a que este incremento se haga, o que a veces a mí se me olvida codificarlo, sino que ya directamente lo puedo hacer en el cuerpo del bloque de instrucciones. Lo mismo pasa en el ciclo para. Tengo ese valor inicial, la condición y todo ello, pero agrupado en una sola instrucción. De manera que yo ya me puedo preocupar exclusivamente de hacer la codificación de mi algoritmo en este bloque, porque yo ya los tres estamentos los tengo previamente ya configurados. Entonces miren que por eso es que este tipo de ciclos son quizás los mayormente utilizados, porque digamos que yo no tengo la necesidad de hacer una línea más, todo lo hago en una sola, mientras que el while sí me implica un poco más de líneas de código. Ahora viene la pregunta, profe, entonces no uso el while. El while entonces de aquí en adelante no lo utilizo, no. De hecho, hay muchos programadores, que me incluyo, que a veces uno simplemente no hace ciclo for, sino todo lo hace con while. Finalmente, pues, si bien el for es un poco más eficiente, no existe la gran diferencia. Pero si usted me preguntara ya desde un punto de vista objetivo, ¿cuándo uso el while y cuándo uso el for? El while aplica cuando este incremento se puede o no se puede dar. Hay programas, hay algoritmos donde yo no sé si de pronto este incremento se dé, y en consecuencia, cuando uno no sabe que si este incremento se va a dar o no va a ser fijo o va a ser variable, es recomendable usar el while. Cuando uno sabe que esto es lineal, que esto no va a tener ningún tipo de, digamos, de cambio en el momento en que yo estoy haciendo la codificación, que el incremento sí o sí, después de ejecutar este bloque, va a ser 1 y ya, me iría por el ciclo for. Entonces voy a hacer, en este caso, algunos ejemplos que van a permitir solidificar lo que es el uso de la estructura para. Entonces, no sé, compañeros, creo que en sala en este momento solo me acompaña Alexander. Entonces, no sé si en este momento usted tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto. No, todo claro, con el ciclo Listo, for. perfecto. Igualmente, para quienes van a ver este video posteriormente, nuevamente les recuerdo que ustedes me pueden escribir al correo electrónico seacortez@sena.edu.co. Voy a volverlo a poner aquí en el tablerito. También tenemos el foro de dudas e inquietudes. Tenemos también el chat directo
en la plataforma Sayuna. También tenemos los respectivos grupos de WhatsApp, o me pueden mandar también directamente un mensaje a WhatsApp al número 324-279-0853, el cual pues es el que estamos utilizando como línea de trabajo para que si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud, la podamos resolver de una manera eficiente. Ustedes también de pronto a veces entenderán que, digamos que no solamente estamos con esta ficha, tengo otras fichas también que atender y otros compromisos dentro de la institución, y a veces uno no responde inmediatamente, pero uno tiene, digamos, trata de en menos digamos, en la mayor brevedad posible, atender cualquier tipo de inquietud que se presente durante el proceso formativo. Entonces me voy a ubicar acá y vamos a comenzar entonces con algunos ejemplos de aplicación del ciclo para. Entonces vamos a utilizar este elemento, vamos a hacer zoom y vamos a plantearnos entonces un problema. Entonces vamos a decir, para empezar, requiero imprimir los primeros 10 números pares. Vamos a empezar de menos a más. Entonces, digamos que lo primero que me plantean a mí es que yo requiero imprimir esos 10 números pares y lo voy a hacer entonces a través de una estructura for. Entonces voy a colocar aquí, realizarlo a través de un ciclo para. Entonces, digamos que teniendo esto claro, vamos a comenzar entonces con la implementación del mismo. Entonces yo digo, no me están pidiendo ingresar variables, no me están pidiendo nada, entonces vamos a comenzar. For, aquí hay algo muy interesante que no les expliqué, pero que sí es interesante plantear. Dentro de los ciclos, en este caso, dentro del ciclo para, yo puedo declarar una variable y puedo hacer, digamos, este tipo de declaración. Es decir, en el while, la variable ya tiene que estar previamente declarada para poder yo utilizarla. En el for, yo puedo hacer la declaración dentro del cuerpo de ese ciclo para. ¿Qué diferencia hay entre hacer esto y hacer esto? Hay dos diferencias grandes. Si yo hago esta declaración así, cuando yo ejecuto este ciclo para, cuando él termina de ejecutarlo, la variable A va a continuar existiendo. Es decir, si yo le hiciera aquí un console.writeLine a la variable A, encontraría o que puedo hacer la impresión de la misma porque va a existir después del para. Ahora, si yo no lo declaro acá, sino lo declaro aquí, esta línea, como ustedes pueden observar, está generando un error. Porque cuando yo en el para utilizo este tipo de variable, la declaración la hago dentro del propio para, esta variable solo va a existir